Mi equipo y yo les vamos a presentar lo que es el método de Gauss-Jordan por pivoteo completo y también el método de la secante, del cual hablaremos un poco más adelante. Ahora les vamos a hablar sobre la definición y la historia de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan con pivoteo completo transforma la matriz aumentada del sistema en la matriz identidad, utilizando operaciones elementales por renglones. La diferencia principal está en el pivoteo completo, que consiste en buscar el mayor valor absoluto de la submatriz y reordenar tanto filas como columnas para colocarlo como pivote. Bueno, mi nombre es Camila y yo les voy a hablar sobre la historia. La eliminación de Gauss-Jordan, llamada así en honor de Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan, es un algoritmo que se usa para determinar la inversa de una matriz y las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones se resuelve por el método de Gauss cuando se obtienen sus soluciones mediante la reducción del sistema dado a otro equivalente, en el que cada ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. Este transforma la matriz de coeficientes en una matriz triangular superior. De ahí se deriva el método de Gauss-Jordan. Este continúa el proceso de transformación hasta obtener una matriz diagonal. El método se le atribuye a dos personas. Carl Friedrich Gauss. Este era un matemático alemán que desarrolló el método gaussiano para resolver sistemas de ecuaciones, aunque no lo formalizó con matrices. De ahí sigue Wilhelm Jordan. Este era un ingeniero alemán que perfeccionó el método de Gauss-Jordan para llegar a una forma más simplificada. Por eso es la segunda parte del nombre, Gauss-Jordan. De ahí el pivoteo completo. El pivoteo completo no se le atribuye a una sola persona, ya que esto fue gracias al desarrollo de las computadoras alrededor de 1940 a 1950 para evitar errores numéricos en sistemas grandes de ecuaciones, ya que ya todo lo que antes era a base de computadoras se tenía que hacer aquí la matriz, aunque fueron varios ingenieros, varios matemáticos los que lograron esto, y fue a lo largo de varios años para que este pivoteo completo se perfeccionara y llegue a ser lo que es ahora. Mi nombre es Carla Valeria Ramírez Cruz y yo les voy a explicar para qué sirve el método de Gauss-Jordan por pivoteo completo. Este método se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales y para encontrar la inversa de una matriz. El pivoteo completo ayuda a mejorar la estabilidad numérica del método al elegir el elemento de mayor valor absoluto como pivote en cada paso. Este método nos ayuda a reducir básicamente los errores a la hora de redondear nuestros números para nuestros ejercicios. También permite determinar el rango de una matriz al transformarla en su forma reducida, ya que así podemos identificar cuántas filas no nulas tiene. Por último, podemos encontrar que también es útil para analizar la solución en un sistema de ecuaciones, ya que al observar la forma final de nuestra matriz podemos saber si el sistema tiene una única solución, múltiples soluciones o ninguna. Otra de sus ventajas es que ayuda a evitar errores numéricos, ya que al seleccionar como pivote el número de mayor valor absoluto, se minimizan los errores a la hora de redondear en nuestros ejercicios. Hola, ¿qué tal? Soy Omar y les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del método de Gauss-Jordan por pivote completo. Como primer ventaja, tenemos la solución única cuando ésta existe. El método de Gauss-Jordan transforma la matriz aumentada del sistema en una matriz identidad en la parte de los coeficientes, dejando las soluciones directamente en la última columna. Esto significa que en el sistema, que si el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única, el método siempre la encontrará sin necesidad de sustituciones posteriores. Como segunda ventaja, tenemos la mayor estabilidad numérica por pivote completo, pues el pivote completo significa que en cada paso se busca el valor más grande en valor absoluto de la total submatriz. Esto dice que no solo de la columna actual. Esto reduce el riesgo de errores por redondeo que pueden acumularse en métodos numéricos si se usan pivotes muy pequeños, muy cercanos a cero. Como tercer ventaja, tenemos el método general aplicable a cualquier sistema.
Se puede aplicar a sistemas cuadrados o rectangulares y cualquier número de ecuaciones y variables, aunque se recomienda más para sistemas pequeños. Pues seguimos con las desventajas del método de Gauss-Jordan por pivoteo completo. Como primer desventaja tenemos la alta complejidad. A diferencia de otros métodos como la eliminación gaussiana simple, que llega hasta la forma escalonada, el método de Gauss-Jordan requiere operaciones adicionales para hacer ceros por arriba y por debajo del pivote. Esto incrementa el número de pasos necesarios, especialmente si se trabaja con matrices mucho más grandes. La segunda desventaja tenemos la implementación más compleja. El implementar pivoteo completo requiere intercambiar filas y columnas, lo cual complica el código o procedimiento manual. Además, hay que llevar un control del orden de las variables, porque al intercambiar columnas se altera el orden de las incógnitas. Como tercer desventaja, tenemos que se requiere más memoria y operaciones, pues cada intercambio de columnas o filas se necesitan guardar copias temporales y se generan mucho más matrices intermedias, pues los pasos para completar las matrices son más grandes y se necesitan mucho más operaciones. Hola, yo les voy a dar sobre un ejemplo práctico que nos dice así el problema. Un agricultor necesita mezclar 3 tipos de fertilizantes para obtener una mezcla que contenga ciertas cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio y tiene 3 tipos de fertilizantes con diferentes composiciones y quiere saber cuántos kilogramos de cada uno debe mezclar. Y el agricultor necesita una mezcla que contiene 34 kilogramos de nitrógeno, 35 de fósforo y 42 de potasio. Y la pregunta nos dice así: ¿cuántos kilogramos de cada fertilizante F1, F2 y F3 necesita? La siguiente lámina nos muestra sobre los datos que tenemos que quiere el agricultor tener 34 kilogramos de nitrógeno, 35 de fósforo y 42 de potasio. Y aquí nos dan los datos sobre qué composición tiene cada fertilizante. Tenemos que F1 tiene 10 de nitrógeno, 5 de fósforo, 4 de potasio. El F2 tiene 4 de nitrógeno, 10 de fósforo y 4 de potasio. Y F3 tiene 5 de nitrógeno, 6 de fósforo y 12 de potasio. Eh, Vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones mediante estos datos, que es lo siguiente. Aquí observamos que tenemos lo que es el punto 10 y el punto 0,4 y el punto 0,5. Aquí lo mostramos como con puntos porque nuestro está representado con porcentajes, por eso lo representamos así. Y tenemos el siguiente sistema de ecuaciones mediante los datos obtenidos que tuvimos anteriormente mediante la tabla. Vamos a armar nuestra matriz mediante estos datos, que es la siguiente. Ordenamos nuestros datos como ya está en el sistema de ecuaciones y lo ponemos en una matriz. Después observamos que tenemos el punto 12 como el número más grande. Entonces vamos a cambiar toda esa columna y toda esa fila para que el punto 12 sea el primero, para que lo convirtamos para que lo convirtamos en uno y sea nuestro pivote esa fila. Ya que ordenamos esos datos del punto 12, para convertirlo, a 1 lo vamos a multiplicar por 1 sobre el punto 12. Toda esa fila se va a multiplicar por el punto 12 y obtenemos los siguientes datos. Esos datos serán nuestro pivote. Como ya lo mencioné anteriormente, nuestro pivote será la fila número 1. Aquí, como podemos observar, la fila número 1 se va a multiplicar por el negativo del primer número. Como ejemplo, aquí tenemos el 0,06 y para que nos dé 0 debemos de tener el signo contrario de ese número para, como ya lo mencioné, nos dé 0 más ese número. Hacemos que 1 por
menos 0.06 más 0.6 nos da 0. Después el punto 333 por el menos 0.06 más el punto 10. Después hacemos posteriormente el punto 33 por el menos 0.06 más el punto 0.5. Después el 350 por el menos 0.06 más el 35 y nos dan los datos de la siguiente matriz. Y prácticamente hacemos lo mismo con F3. Los siguientes datos y vamos a hacer básicamente lo mismo con la fila número 3 y nos dan los datos que están presentados en la pantalla. Después de los anteriores datos, queremos que nuestro pivote sea la fila número 2 y lo vamos a lograr mediante que el punto 0.8 se convierta en 1. Entonces esa fila, como ya lo mencioné anteriormente, se va a multiplicar por el 1 sobre el punto 0.8, toda esa fila. Después hacemos la operación y nos da eso. Bueno, lo que está representado en la pantalla. Después básicamente vamos a hacer lo mismo, que es F2 por el negativo de nuestro número, que es el menos punto 33 más toda su número de esa fila, y también el F2 que es nuestro pivote, por el menos punto 233 más esa fila que nos van a dar, queremos que nos dé 0. Tenemos los siguientes datos, obtenemos los siguientes datos. Ahora nuestro pivote queremos que sea la fila número 3. Toda esa fila que queremos que el punto 0.745 se convierta en 1 para que sea nuestro pivote. Hacemos la operación, toda esa fila se va a multiplicar por el 1 entre 0.0745 y nos va a dar los siguientes resultados. Después de eso queremos convertir el punto 2081 y el punto 365 en 0. Ya con las operaciones anteriores vamos a realizar básicamente lo mismo, que vamos a multiplicar la fila número 3, nuestro pivote, por el negativo o el signo contrario de nuestro número que observamos, que es el menos punto 2081 más su número de esa fila, que es más el punto 281 para que nos dé 0. También tenemos que es la fila número 3 por el menos 375 más el 300 menos, perdón, no, disculpa. La fila número 3 por el negativo de punto 365 más el punto 365 para que nos dé 0 y obtenemos lo siguiente. Y ya obtuvimos los datos, que es 257.253 en Z, 112.47 en Y, 166.7449 en X. Recordemos que al inicio cambiamos los datos, lo que es la fila número 3 con la fila número 1, por eso están intercambiados lo que es Z y X. Y para comprobar los siguientes datos, sustituimos los datos que obtuvimos en nuestras ecuaciones iniciales para ver si salen los mismos resultados o aproximados, para comprobar que sí son esos resultados de nuestras incógnitas. Y como resultado final, nuestra respuesta final es que el agricultor debe mezclar 257.253 kilogramos de fertilizante en F1, 112.47 kilogramos de fertilizante en F2, 166.7449 kilogramos de fertilizante 3 para obtener los nutrientes requeridos en el problema que nos planteó al inicio. Y después vamos a presentar, y creo que sería todo sobre este tema. Después lo vamos a presentar sobre el método de la secante y tenemos lo que es el siguiente índice, que es
la definición, la historia de dónde surge, para qué sirve, ventajas, desventajas y el ejemplo práctico. El método de la secante es una técnica numérica que se utiliza para encontrar una raíz de una función. A diferencia de otros métodos, como el de Newton-Raphson, no necesitan la derivada de la función. Lo que hace es tomar dos puntos cercanos en la gráfica, trazar una recta secante entre ellos y usarla para calcular una nueva aproximación de la raíz. Este proceso se repite hasta obtener un valor que se acerque lo suficiente a la solución. Bueno, el método de la secante no fue inventada por una sola persona, sino que es una evolución de ideas matemáticas desde la antigüedad con raíces en la geometría griega, donde ya se hablaba de secantes como líneas que cortan curvas. La resolución de ecuaciones en épocas más modernas donde se empezó a buscar raíces de funciones sin soluciones exactas. En resumen, el método de la secante surge como una alternativa al método de Newton-Raphson, la tangente, siendo una variante de esta, eliminando del cálculo de la derivada y haciendo aproximaciones finitas. El método de la secante nace como una versión modificada de este método. En vez de usar la derivada, usa una recta secante, una idea más antigua de la geometría clásica como la de Euclides. Ahora vamos a hablar sobre para qué sirve el método de la secante. Este método sirve para encontrar soluciones aproximadas de ecuaciones no lineales. ¿A qué nos referimos con esto? Son los valores de una variable que hacen que una función se anule. Este método es útil cuando no se puede resolver una ecuación de forma exacta y se requiere una solución numérica. Se basa en usar dos estimaciones iniciales para aproximar la raíz de una función sin necesidad de calcular derivada, como lo podemos ver en otros métodos. Es ampliamente utilizado en áreas como la ingeniería, las ciencias aplicadas y la economía, donde las funciones pueden ser complejas o difícilmente de manipular algebraicamente. Pues ahora les vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del método de la secante. Y vamos a empezar por las ventajas. Como primer ventaja tenemos que no necesita la derivada. A diferencia del método de Newton-Raphson, no se requiere calcular la derivada de la función, lo que lo hace más útil cuando la derivada no existe. Es difícil de calcular analíticamente o es difícil de calcular numéricamente. Como segunda ventaja tenemos la convergencia más rápida del método que el método de bisección. Aunque es más lento que el método de Newton-Raphson, el método de la secante tiene una convergencia superlineal aproximadamente del orden, lo que lo hace más eficiente que el método de bisección, que es lineal. Como tercer ventaja tenemos que requiere menos memoria, pues solo necesita guardar dos valores anteriores, lo que lo hace más liviano que otros métodos que requieren matrices, derivadas o múltiples evaluaciones. Pues ahora tenemos las desventajas del método de la secante. Como primer desventaja tenemos la convergencia no garantizada. El método puede diferir si los valores iniciales no están bien elegidos o si la función no es lo suficientemente suave en el intervalo. Esto quiere decir que pues, no se puede encontrar una raíz aunque exista. Como segunda desventaja tenemos que requiere dos valores iniciales distintos. A diferencia del método de Newton-Raphson, que solo usa un valor inicial, la secante necesita dos aproximaciones iniciales, lo cual no puede ser práctico si se tiene poca información. Como tercer desventaja tenemos la convergencia más lenta que Newton-Raphson. Aunque más rápido que bisección, es más lenta que Newton-Raphson, el cual tiene una convergencia cuadrática, y esto puede ser un inconveniente si se necesita una solución muy precisa rápidamente. Hola, yo les voy a dar sobre un ejemplo práctico del método de la secante. El problema nos plantea lo siguiente. En un sistema de control industrial se utiliza una función que describe la relación entre la presión de un gas y el ajuste de una válvula. Esta relación está dada por la siguiente ecuación.
f de x es igual a x al cubo menos 4x más 1. Aquí el problema solo nos dice que debemos encontrar una raíz. En este tipo de funciones, ya que está elevado al x al cubo, es normalmente encontrar más de una raíz. Entonces, en este video, bueno, en esta presentación, nos vamos a enfocar en solo encontrar una raíz y prácticamente son los mismos pasos para encontrar las demás raíces. El primer paso que debemos realizar es realizar nuestra gráfica para identificar los valores que vamos a utilizar. Aquí y tabular para hacer nuestra gráfica. Aquí primero observamos que tenemos menos 3 y menos 2 y tenemos lo que es menos 14 y 1. Aquí observamos que tenemos un valor negativo y uno positivo. Ahí es donde podemos encontrar nuestra primera raíz. Entonces estos serán nuestros primeros valores. También podemos observar lo que es en menos 1 y en 0 que tenemos... Entre 0 y 1 que tenemos 1 y menos 2, ahí podemos encontrar lo que es una segunda raíz, también como podemos observar en nuestra gráfica. También tenemos entre 1 y 2 que tenemos los valores menos 2 y 1 que también son positivo, que es positivo o negativo, y también podemos encontrar otra raíz. Aquí observamos, como ya anteriormente lo dije, que tenemos tres raíces entre menos 3 y menos 2, entre 0 y 1, entre 1 y 2. Aquí, el siguiente paso, asignamos los valores de x0 y x1 para encontrar la raíz en cualquiera de los intervalos mencionados. Aquí nos vamos a enfocar entre la raíz que se encuentra entre menos 3 y menos 2. Entonces observamos que tenemos menos 3 y menos 2. Estos van a ser nuestros valores de x0 y x1. El siguiente paso es evaluar los valores de x0 y x1 en la función original. Lo siguiente es que vamos a evaluar nuestros valores, que es el menos 3 y el menos 1, que como resultado pues nos dan menos 14 y 1. Después nuestro cuarto paso es utilizar la fórmula del método de la secante, que es x n más 1 es igual a, lo podemos observar, y sustituimos nuestros valores, que queremos encontrar lo que es x2 es igual a x1 menos todo eso, x1 menos x0 entre la función evaluada de x1 menos x0 por la función evaluada de x1. Sustituimos lo que son esos valores, que es menos 2 menos por la división de menos 2 menos 3, 1 menos 14, nuestros datos, por 1. Y eso nos da como resultado menos 0.066, que esa sería nuestra x2. Después tenemos como nuestro resultado, ese, que es menos 2.066. Después seguimos con el quinto paso, que es repetir los pasos, que es repetir los pasos 3 y 4, que básicamente es evaluar x2, que en la ecuación original, que como resultado nos da 0.4397, y utilizar nuestra fórmula, sustituimos nuestros valores y nos da, como ya antes mencionado, nos da como resultado menos 2.0141. Después otra vez repetimos los pasos, pasos, que ahora es evaluar f de x3, que es nuestro resultado anterior en nuestra ecuación original, que nos da 0.8840. Después hacemos
lo mismo, utilizar la fórmula y nos da como resultado menos 2.1183. Y otra vez hacemos lo mismo, que es evaluar x4 y nos da, en la ecuación original, y nos da menos 0.0325, y hacemos prácticamente lo mismo, que es utilizar nuestra fórmula del método. Y como resultado nos da menos 2.1146. Aquí observamos que se parece al anterior dato, entonces aquí lo que podemos realizar es calcular nuestro calcular nuestro error azulito, o ya también abreviado como EA. Y para calcular nuestro EA debemos restar nuestro primer valor, que es 2.1146, menos el valor primero restar el valor que obtuvimos menos el valor anterior, y nos da nuestro EA, que es de 0.037. Para ser más aproximados a la raíz, se recomienda utilizar más de 2 decimales que nos den 0 para que sea aproximada a la raíz. Entonces aquí, como se muestra, tenemos el punto 00. Entonces esto nos puede decir que estamos muy cerca de la raíz y nos vamos a quedar con ese valor. Entonces obtenemos lo siguiente, que nuestra raíz aproximadamente es de menos 11.46, con un EA de 0.037 con 5 iteraciones. Y prácticamente todo de nuestra parte. Gracias por ver nuestro video del método del pivoteo, método de Gauss-Jordan por pivoteo completo, y el método de la secante.